Muy buenas noches. El ejercicio escogido para el parcial de método simplex es el número 26, donde dice decisiones sobre plantación de cultivos. Entonces, en el ejercicio 25, determine la porción del terreno que deberá plantearse con cada cultivo si la utilidad por concepto del segundo cultivo sube a 450 por acre, con el fin de maximizar la utilidad total. Entonces, aquí se ven los datos de la tabla de acuerdo al ejercicio 25 y la función objetivo sería entonces z igual a 100 x sub 1 más 450 x sub 2, que es el incremento que se está pidiendo en este ejercicio. Entonces las restricciones que salieron de acuerdo a los datos son estas: x sub 1 más x sub 2 debe ser menor o igual a 100, y 5x sub 1 más 20x sub 2 debe ser menor o igual a 1350, y 20x sub 1 más 40x sub 2 menor o igual a 3000. Y pues x sub 1 mayor o igual a 0 y x sub 2 mayor o igual a 0. Entonces aquí vamos a cambiar la proposición de la función objetivo, es cambiar los signos a negativo de la función. Entonces quedaría z igual a z menos 100 x sub 1 menos 450 x sub 2. Aquí debajo se escriben las mismas restricciones y se le aumenta cualquier número. Entonces yo lo llamé C y D. Entonces aquí la tablita que nos queda de acuerdo a esto es bajar todos los numeritos, las constantes, con su respectivo signo. Entonces se baja aquí en Z pues 1, 0 y 0. Debajo del x sub 1 quedaría menos 100, 5 y 20. Debajo del x sub 2 quedaría menos 450, 20 y 20. En el C sería aquí 0, 1 porque hay un número y 0. En el D quedaría 0, 0 y un número. Y aquí pues se ponen los totales o los resultados, que son las constantes. Entonces aquí, para determinar cuál es la columna pivote y la fila pivote, entonces aquí vamos a ver el número negativo mayor, en este caso es en la columna x sub 2, y para determinar la fila pivote, entonces debemos de dividir el número total dividido entre el número que se encuentra en la columna x sub 2 de la misma fila. Entonces, por ejemplo, aquí dice 1350 dividido en 20 da 67.5. Y la otra es 3000 dividido en 40 nos da 75. Entonces, como 67.5 es menor que 75, entonces ahí es donde nos damos cuenta que esta es la fila pivote. Entonces, como el 20 está entre la misma fila y la misma columna, entonces ese va a ser nuestro número pivote. Entonces aquí nos genera esas tablitas con el fin de convertir el número pivote en número 1. Entonces pues lo que hice fue la siguiente operación: 1 dividido en 20 por R2, que es esta fila, este rengloncito. Entonces eso es igual a 1. 1 dividido en 20 por 20 es igual a 1. Asimismo, la misma operación se realiza para todo el renglón número 2. Entonces, por ejemplo, 1 dividido 20 por 0 pues da 0. 1 dividido 20 por 5 da un cuarto. Aquí 1 sobre 20 por 1 pues da 1 sobre 20.
aquí 1 sobre 20 por 0 da 0. Y en esta 1 dividido 20 sobre 20 por 1350 da 135 sobre 2. Entonces ya queda convertida el número pivote en 1. Ahora el otro paso es convertir los otros dos numeritos de la misma columna en 0. El menos 450 en 0 y el 40 en 0. Entonces aquí en la siguiente tablita o matriz, entonces vamos a determinar esta fórmula para convertir ese menos 450 en 0. Entonces sería multiplicarlo por el mismo con el número, con el signo contrario. Entonces 450 por el renglón 2, que es 1, pues da 450, más menos 450, pues da 0. Entonces ya queda convertido en 0. Asimismo lo hacemos con todos los numeritos del renglón 1. Entonces 450 por 1 por 0, perdón, más 1, pues da 1. Y así mismo hacemos con todos estos numeritos, y estos son los valores que se determinaron, que resultaron. Entonces ya cumplimos el objetivo de convertirlo en 0. Ahora toca convertir este 40 en 0 también. Entonces hacemos otra matriz y realizamos la fórmula. Como aquí es 40, entonces lo vamos a hacer, multiplicarlo por el mismo con el signo contrario, menos 40 por R2, que es 1, más R3. Entonces menos 40 por 1 da menos 40, más R3, que es 40, pues da 0. Menos 40 más 40 da 0. Y así mismo lo hacemos con todo el renglón 3, todos los números del renglón 3, y los cuales arrojaron los siguientes resultados. Bueno, entonces aquí ya vemos con el resultado de esta última matriz que nuestro objetivo se cumplió, que era convertir la columna x sub 2 en 0, en 1 y 0. Entonces pues no hay números negativos, sino ceros y positivos. Bueno, entonces ahora nuestro siguiente paso es convertir también a la columna x sub 1 en ceros y en números positivos. Entonces la vamos a elegir como columna pivote, y para determinar qué fila, entonces hacemos el mismo procedimiento que expliqué anterior, que era dividir el total, dividirlo, 135 sobre 2 dividido en un cuarto nos da 270, y 300 dividido en 10 pues nos da 30. Entonces quiere decir que 30 es el número menor, lo cual indica que esta es nuestra fila pivote. Entonces nuestro número en común entre fila y columna es el número 10. Ese quiere decir que lo debemos de convertir en 1. Entonces aquí en estas tablitas nos dice, para convertirlo en 1, pues lo multiplicamos por 1 sobre 10 y nos daría 1. Y asimismo realizamos las operaciones en todo el renglón 3 con todos los números de las demás columnas y nos arroja estos resultados. Entonces ahora vamos a convertir este un cuarto en 0. Entonces para eso debemos de multiplicarlo por menos un cuarto. Por R3, que es por 1, pues da menos un cuarto, más un cuarto da 0. Y así mismo, con los mismos pasos, hallamos los resultados del resto de la fila con los números de todas las columnas. Listo, entonces nos arroja estos
resultados. Y en la matriz, en la siguiente matriz, ya el 25 medios pues toca convertirlo a 0 de igual forma, entonces se multiplicó por menos 25 medios para que nos arrojara 0. Así mismo con los demás renglones. Y nos arrojó estos resultados: 1, 0 en x sub 2, en C 25, en D menos 5 cuartos, y el total 30.000. Entonces aquí, ¿cómo nos damos cuenta que ya terminamos? Pues porque ya nuestras variables ya quedaron en ceros o en números positivos, y z también, que estaba así desde un principio. Entonces aquí quiere decir que ya terminamos. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el resultado de cada variable? Entonces elegimos toda la columna de x sub 1, y cuando lleguemos al número 1, entonces pues el resultado del total de esa fila donde está el 1, entonces ese sería nuestro valor de x sub 1. Entonces aquí por eso dice x sub 1 equivale a 30. En x sub 2 también elegimos toda la columna hasta llegar al 1, y aquí miramos por toda la fila hasta el final, hasta el total, que total nos dio, entonces nos dio 60, entonces x sub 2 equivale a 60. Y z pues equivale a 30.000, que nos arrojó aquí el total de la función objetivo. Entonces traemos la función objetivo inicial, y lo que hacemos es reemplazar los valores que nos dieron aquí, reemplazarlos en la fórmula. Entonces z va a ser igual a 100 por 30 da 3000, y 450 por 60, que dio x sub 2, da 27.000. 3000 más 27.000 pues da un total de 30.000. Aquí verificamos que entonces nos quedó correctamente el ejercicio, ya que nos dio el mismo total de aquí. Entonces las respuestas para este problema son que en el cultivo 1, cuando se hacen 30 acre, y en el cultivo 2 se deben hacer 60 acres para tener una utilidad total de 30.000 pesos. Esa es la utilidad maximizada, de 30.000 pesos. Muchas gracias.